Hoy nos acompaña la magíster Esther de la Rocha. Su nacionalidad es del hermoso país de Brasil. Ella hizo estudios de arquitectura y también los hizo en el Semisud, siendo la mejor egresada de su promoción. Hemos estado en otras ocasiones con ella, sabemos de su conocimiento, de su entrega, de su unción. Hoy, que sea el Espíritu Santo fluyendo en ella, hablándonos, pero ese conocimiento que hoy tengamos quede grabado en nuestro corazón. Dios les bendiga, bienvenidos. Esther, ¿puedes dar inicio? Ahora sí. Buenos días, Dios les bendiga mucho. ¿Me pueden escuchar bien? Qué alegría tenerlos en esta mañana. Para mí es un honor siempre compartir con ustedes. Siempre me llena el corazón de alegría. Y hoy tenemos un tema hermoso. Creo que a mí me tocó el tema más bonito de la serie, que es el don de la misericordia. Así que vamos a aprender hoy. Aprendí yo también cosas nuevas al estudiar este don de la misericordia y me gustaría compartir con ustedes. Tengo sus Biblias abiertas. Vamos a basarnos en el texto de Romanos capítulo 12, versículo 8. Ese es nuestro texto principal para el día de hoy. Así que vamos a hablar de la misericordia. Y la verdad es que cuando la primera vez que escuché sobre el don de la misericordia o alguien hablando sobre el don de la misericordia, mi primera reacción fue, pero la misericordia no es un don. Esa fue mi primera reacción. La misericordia es un fruto. La misericordia es algo que todos deben tener, pero si uno va a estudiar, ya ustedes están ya en este caminar de toda esa etapa, todo ese periodo de academia bíblica, de estudiar los dones, creo que ya son especialistas en dones, así que no me voy a volver en todo lo que es definición de dones y todos los dones que ustedes ya estudiaron. Vamos a ir directamente a nuestro tema de hoy porque el tiempo por lo general no es mucho mi amigo, así que vamos directo al tema de la misericordia. Y el don, y como ya aprendimos, es una capacidad que nos da el Espíritu Santo para hacer algo, ¿no? Para actuar de alguna forma y para edificación, consolación y exhortación. En la Biblia, como mencionaba, la primera vez que cuando escuché a alguien hablar por primera vez del don de la misericordia, mi primera reacción fue desde cuando la misericordia es un don. Pero hay varias listas de dones en la Biblia. La más conocida es la Biblia de Corintios, o la relación, ¿no? O la lista que nos da Pablo en Primera de Corintios, capítulo 12, que esos son conocidos como dones de manifestaciones, según la clasificación que hace algunos teólogos. Algunos hacen una lista y dice que son los dones extraordinarios. Los dones de 1 Corintios 12, que ustedes ya estudiaron, creo que casi todos, que es de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas, de visiones, de sanidad, y hay varios dones muy especiales que encontramos en 1 Corintios capítulo 12. Algunos dicen que Pablo hace una lista de dones ordinarios. No me gusta mucho esa definición porque creo que todos los dones son extraordinarios y vienen del Espíritu. Pero hay una clasificación que me gusta más, que es los que clasifico como dones de manifestaciones, que son los dones que están en 1 Corintios capítulo 2 y esa lista que hace el apóstol Pablo. Hay otros que son los dones
que se llama dones de ministración o dones de ministraciones. Y esa lista encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 12. Esos son conocidos como dones de ministraciones. Y hay los dones de motivación. Y en estos dones de motivación, que está en Romanos 12, es que encontramos el don de la misericordia que vamos a estudiar hoy, en esta mañana. El don de la misericordia encontramos, como mencioné, en el texto de Romanos, capítulo 12. Voy a leer con ustedes el versículo 4, 5 y 8. Pero después tome el tiempo para leer este capítulo completo. Es un capítulo bastante famoso de la Biblia, ¿no? Donde Pablo empieza diciendo que no nos moldemos a este mundo, ¿no? Sino seamos transformados por la renovación de nuestra mente, pasar por esa metanoia para conocer esa voluntad de Dios que decimos siempre, ¿no? Que es buena, perfecta y agradable. Así empieza ese capítulo 12 de Romanos, donde vamos a encontrar el don de la misericordia, depende de las traducciones. Estoy leyendo aquí en mi versión, es la Biblia que tengo aquí en manos desde NIVI, pero usted puede leer en cualquier versión que tiene ahí. Y en el versículo 4, él nos habla una vez más, el apóstol Pablo, sobre esa idea del cuerpo y que el cuerpo tiene muchos miembros y muchas funciones y todos nosotros como parte del cuerpo de Cristo tenemos una función especial en ese cuerpo de Cristo. Y dice la palabra del Señor, pues así como hay uno de nosotros que tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos los miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Voy a seguir leyendo el 6. Tenemos dones diferentes, dice el apóstol Pablo, según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el don es de prestar servicio, ese es otro don importante o bonito de estudiar, que es el don de servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Y aquí viene el versículo 8, que es donde está nuestro don, que dice, si es de animar a otros, que los animes. Y si es el don de ejercer misericordia, que ejerza con alegría. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de elegir, que dirija con esmero. Y si es de mostrar misericordia, que lo haga con alegría. Aquí está el don tan especial que vamos a estudiar hoy. Y aquí una de las cosas, si podemos a definir o de entrar a definir el don, que sería el don de misericordia, esa competencia especial que nos da el Espíritu Santo a nosotros como cristianos, como creyentes, que nos habilita a sentir una verdadera empatía por las personas que están sufriendo. Y esta empatía, esta misericordia, ya vamos a hablar, esa compasión, no muchas palabras que vamos a usar hoy, tiene que ser manifestada de forma concreta. O sea, si no hago nada, si no hay una acción concreta, no hubo el ejercicio. Me gusta que aquí algunos dicen que él ni siquiera pone don de la misericordia, algunos dicen don del ejercicio de la misericordia. Es algo que tenemos que hacer. Es algo que tenemos que concretar de alguna forma. Pero vamos, para entender el don de la misericordia, necesitamos entender primero la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Según ustedes, ¿qué es la misericordia? Escucho a unos 2 o 3, por favor. ¿Qué es la misericordia según ustedes? Nosotros en Brasil, en nuestro vocabulario cristianés, decimos mucho la palabra misericordia. Incluso es una expresión cuando pasa cualquier cosa, así como aquí dice mi señora, decir chuta, en Brasil decimos misericordia.
puede ser cosa buena o de cosa mala, nosotros decimos misericordia. Es como que, y depende de la entonación del misericordia, y ahí sabemos si es una misericordia buena o misericordia malo, pero es cuando pasa una cosa, ay Dios mío, misericordia. Esa es una cosa que usamos mucho en nuestras expresiones en Brasil. Pero ¿qué es la misericordia? Ángela alzó la manita, me imagino que es para presentar una definición. Te escucho, Ángela. Ah, están desactivados los micrófonos. Ok, entonces pongo aquí en el chat que yo les doy voz en esta mañana. Pongo aquí los que pueden escribir qué es misericordia para ustedes aquí en el chat para ver cómo vamos aquí en nuestras conceptualizaciones de misericordia. Y esa semana Dios me hizo vivir algo bien bonito. Creo que justamente para ir eh, engendrando en mi corazón esa enseñanza de esta mañana. Y aquí tenemos ya algunas respuestas, pero el día miércoles pasó una cosa muy desagradable en mi vida, estaba muy molesta y yo estaba bastante realmente alterada con la situación que se presenta el día miércoles y fui al San Luis para solucionar una cosa en el banco que hacía parte de todo el proceso. Y de la nada, que yo estaba saliendo del banco, pero así con bastante coraje, sin escuchar a nadie, me acercó una niña y yo le dije, ay no. Y a ella dijo, señorita, yo no, es como, hoy no es un buen momento, ahora no es un buen momento. Y ella dijo, es que yo quería pedirte comida. Ahí me detuve, yo le dije, ¿de qué me está diciendo esa una niña más? Yo me imagino que debe tener como 10 a 11 años. Y ella dijo, y yo le dije, ¿qué? Ella dijo, si usted me puede comprar algo para comer. Y yo le dije, ¿qué es lo que quieres comer, no? Y estábamos en San Luis, yo me imaginé que me iba a decir un KFC, cualquier cosa ahí que más atractiva, principalmente para una niña. Ella me dijo, yo quiero un pan y una avena. Y eso es como que me bloqueó todo el coraje que yo estaba sintiendo en ese momento de las circunstancias adversas que estaba pasando en mi vida. Y yo le dije, mire, y es como que el Espíritu Santo fue hablando en mi corazón, mire, Esther, ¿qué es tu problema comparado a una niña que no tiene un pan y una avena para comer? Y ahí me detuve lo que estaba haciendo para ir con ellos. Yo le dije, a ver, compra con lo que quieras para comer. Y yo me imaginé que fue elegir algo, yo no elegiría jamás una avena, pero bueno, elegí algo un poco más atractivo, pero ella sí, al final de todo eligió pan con avena y unos chocolates nada más. Pero en este momento Dios usó esa situación y como que me hizo sentir ese don de misericordia en este momento y eso transformó mi vida en este día, transformó totalmente todos esos sentimientos no, no buenos, no sé cómo definir, no buenos que yo estaba sintiendo en ese momento, fueron transformados con el ejercicio de la misericordia. Aquí tenemos varias respuestas que misericordia es una actitud que representa humanamente empatía, un ejercicio voluntario consciente del amor de Dios. Por eso es un don espiritual. Excelente, qué profundo, Edgar. Tener misericordia es dar lo que tenemos a los menos favorecidos. Muy bien, Maritza. Tenemos aquí es hacer bien a todos. Uh-huh. Virtud que inclina, Ruth nos dice que es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Aquí dice que, creo que es Martita que nos dice que es apenarse por la desgracia de los demás y ayudarlos. Muy bien, todo eso es correcto, todo eso hace parte de la misericordia. Es dar oportunidad a los más necesitados. Todo eso es muy importante. Todos nosotros cristianos, independiente de cuál sea nuestro don o cuáles son los dones, a veces tenemos muchos dones que se manifiestan en nuestras vidas, debemos ser misericordiosos. Es algo innegociable en la vida cristiana. Hace parte de ese carácter de Cristo, que si somos como Cristo, si somos, vivimos esta ética de Cristo, ese carácter de Cristo, debemos ser misericordiosos por naturaleza. Pero es interesante que el apóstol Pablo habla de una manera especial de ejercer misericordia cuando la categoriza como un don. Es como que una forma potencializada de misericordia. Pero una de las cosas que tenemos que tener muy claro en nuestra cabeza es la diferencia de la pena y de la misericordia. Por ejemplo, les acababa de compartir una situación que viví esa semana. Si esa niña me hubiera pedido comida, me apené, obviamente, ¿con quién no se va a apenar por una niña con hambre, no?
Sentí hambre de las cosas más terribles que hay en esta vida. Es como no tenía un pan para comer, debe ser muy duro. Y una cosa, si la mía hubiera llegado y me hubiera dicho, tengo hambre, y yo pongo que estaba molesta y que estaba pasando por problemas personales, dijera, "Ah, qué pena, ¿no? Qué pena". Y sintiera incluso pena de verdad, no solo qué pena como para ignorarla, pero sintiera pena, pero si no hiciera nada al respecto, solo era pena. Eso no es misericordia. Cuando pasamos, una de las cosas que yo tengo mucha pena aquí en Ecuador, por ejemplo, es los perritos de la calle, ¿no? Principalmente cuando paso por esa calle de los perritos, hasta lloro a veces de la pena, pero solo siento pena porque no puedo hacer nada al respecto. Ya tengo una perrita bastante, ya le voy a escuchar, ya posiblemente hasta que se termine la academia bíblica, que ya me da la responsabilidad suficiente. No puedo traer otra perrita a mi casa, no puedo hacer nada. Entonces yo siento pena de los perritos de la calle, pero no tengo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque no hago nada al respecto. A menos que yo vaya, llevar comida y limpiarlos y ayudarlos, solo es pena. Cuando vemos una situación y sentimos dolor, ¿no? O nos afectamos a veces por la situación, pero no hacemos nada al respecto, esto es pena. Eso no es misericordia y no es de eso que se trata el don que estamos estudiando en esta mañana, de no hacer nada al respecto. Y me acuerdo que en el colegio yo tenía un grupo muy peculiar de amigas, fui muy criticada en esta época por cómo la hija del pastor tiene esas amigas, ¿no? Porque éramos 4 amigas muy unidas y yo era cristiana pentecostal, protestante pentecostal, tenía una amiga que era muy católica, practicante, tenía otra que era espírita y tenía otra que era hija de Job, que es de la masonería, no sé cómo se conoce aquí en español. Pero fue una época que a pesar de las críticas que recibí al respecto, Dios me enseñó mucho a lidiar o a entender unas cosas con otra perspectiva también. Y creo que me usó mucho también como canal de bendición para que ellas se acerquen al Señor en este momento. Y me acuerdo que eso ya hace un poco, hace algunos años, pero me acuerdo que esa amiga que era bastante católica, yo nací en cuna pentecostal, entonces lo que sé un poco del catolicismo actual fue aprendí con ella y viendo sus prácticas, ¿no? Y me acuerdo que éramos jóvenes, teníamos como 14, 15 años en esta época, pero como ella era bastante devota, ella estaba muy emocionada porque ella iba por primera vez a la fiesta de la misericordia. No sé si aquí hacen, pero en Brasil, en la Iglesia Católica, hay una fiesta por año que se llama la fiesta de la misericordia. Y yo le dije, o sea, ella podría estar haciendo tantas cosas en su vida, ¿no? Pero ella estaba muy emocionada. Yo le dije, ¿de qué se trata esa fiesta? Es como un congreso nacional que se hace en la Iglesia Católica en Brasil, bastante grande, reúne bastantes personas, que es el Congreso de la Misericordia. Y yo preguntaba a Marcela, yo le dije, ¿por qué estás tan emocionada? Y me acuerdo que ella me dijo una frase que me impactó mucho, que fue, porque yo necesito ser misericordiada por Dios. Y yo me quedé, pero esa palabra ni existe en el portugués, o sea, ¿qué es ser misericordiada? Y ella me dijo, claro que existe, porque el Papa Juan Pablo II, y ahí me dio toda una explicación de la fiesta de la misericordia en ese momento, pero esa información, porque me impactó a punto de quedar guardada en mi cerebro y recordar recién esa semana pensando en ese de la misericordia. Y ella dijo, yo necesito ser misericordiada por Dios, pero en portugués la misericordia es un sustantivo. Y cuando ella me dijo ser misericordiada es como que suena mal en portugués porque no es una palabra que existe en el léxico correcto del portugués. Y ella me estaba diciendo, no, es que el Papa Juan Pablo II escribió un artículo que se llama Miseria y Misericordia. En este artículo, él hablaba que tenemos que transformar la misericordia en un verbo. Y es yo misericordio, sería algo más o menos así. Tú misericordias, nosotros misericordiamos, nosotros somos misericordiados. Y entonces ella mencionaba que quería ir a la fiesta porque ella quería hacer una petición donde Dios le manifestara la misericordia. Y yo le dije, déjame leer ese artículo, ¿no? Y me sentí curiosidad por el tema, leí el artículo en la época ya hace algún tiempo.
Pero me acuerdo que el Papa basaba su artículo en un escrito de San Agustín de Hipona, cuando San Agustín habla sobre el texto de Juan, capítulo 8, y de ese encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Y me gustó mucho la perspectiva que dio Agustín de Hipona, porque él va a decir, es el encuentro de la miseria con la misericordia. Y esa palabra miseria es importante para entender la definición de misericordia en nuestro idioma. Es cuando Jesús nos encuentra, es este encuentro que se da de la miseria con la misericordia. Y ese es muy importante. En Romanos, capítulo 12, versículo 8, que leímos aquí, aparece esa palabra misericordia, ya la vamos a estudiar, pero la palabra misericordia como tal aparece en la Biblia 244 veces, es bastante veces que aparece la palabra misericordia en la Biblia. Realmente es una cantidad significativa. ¿Por qué? Para dejar muy claro que si la Biblia es la palabra de Dios, Dios es un Dios lleno de misericordia y es por eso que la Biblia está llena de misericordia. En el versículo que leímos del don de la misericordia, la palabra que aparece del griego, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es la palabra eleo. Realmente la palabra aparece declinada, que es la palabra aparece como eleón. Y el león, y aquí es donde quiero llegar, por eso estaba hablando eso del Papa, porque a mí me pareció interesante que él propusiera esa idea de que la misericordia sea un verbo. Pero no fue algo, cuando vamos a estudiar el texto, descubrimos que no es algo novedoso. La palabra el león que dice don de misericordia es un verbo. ¿Y qué es un verbo? Es una acción que tiene tiempo, que tiene persona, que tiene lugar, ¿no? Y en el griego tiene voz activa, pasiva, y ese es un verbo que está en tiempo presente, es algo que tenemos que ejercer en el tiempo presente, pero es un verbo sustantivado. Eso es un poquito más difícil de explicar, pero es un verbo que está en tiempo presente, en voz activa. ¿Qué significa esto? Que es la persona que ejerce la acción del verbo, porque hay algunos dones que la persona recibe, ¿no? Pero en este caso es la persona tiene que recibir, pero para ejercer una acción de misericordia, que según el diccionario, Leo, según el diccionario Strong, por ejemplo, dice que significa ser compasivo por obra específicamente divina, ¿no? O Dios que genera esa compasión por nosotros, pero que suele ser traducido como misericordia, pero puede ser traducido también como compasión, porque a veces, a veces uno es como que marca un poco la diferencia entre misericordia y compasión, que son un poquito distintos, ya vamos a explicar, pero que están muy conectados. La compasión y la misericordia realmente están muy conectadas en sí. Entonces, en primer lugar, entender que la misericordia como don es un verbo. No solo es un sustantivo, no es una cosa pasiva, es una cosa activa, es algo que yo tengo que poner en práctica, es algo que yo tengo que poner en acción. Por eso decíamos que no se trata de pena, se trata de hacer algo al respecto. La palabra sabemos que del griego se pasa al latín y del latín van a ser el español y el portugués o todas las lenguas vernáculas. Y esa palabra en latín, misericordia, viene de dos palabritas importantes. Miser, que es miseria, y por eso les comentaba, guarda esa idea de miseria que es importante para entender la misericordia. Y la segunda palabra es cardia, de cordia, de cardía. Cardía es corazón. Y es por eso que tenemos cardiologistas, ¿no? Para cuidar de nuestro corazón. Entonces, cuando unimos miser y cardía, ¿qué significa misericordia según el latín? Y esta definición me pareció tan linda, para mí es de las definiciones más bonitas que hay de palabras en nuestro idioma, que es, ¿qué significa misericordia? Poner el corazón en la miseria del otro. Este es el significado de la palabra misericordia. Poner el corazón en la miseria del otro. Qué profundo eso, ¿no? Qué bonito. Poner mi corazón en la miseria del otro. Eso es tener misericordia. Ese es el significado de la palabra misericordia.
Y el mayor ejemplo de misericordia que tenemos es Jesús mismo, ¿no? El Dios que puso su corazón en nuestra miseria. Puso su corazón en nuestra miseria de manera tan grande y tan profunda que, como dice Filipenses 2, despojó de su naturaleza de Dios y vino y asumió su naturaleza humana semejante a nosotros. ¿Para qué? Para entender nuestra miseria y para salvarnos de nuestra miseria. Y es por eso que Juan nos va a decir, ¿no? Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que mandó su único hijo para que todo el que en él cree reciba, no perezca, no reciba la vida eterna. ¿Por qué? Porque él puso su corazón en nuestra miseria. Jesús es nuestro más grande ejemplo de misericordia. Y es importante entender ahora la relación de la misericordia y de la compasión, porque según las definiciones, la compasión es el actuar en misericordia. Según algunas definiciones que encontré, define la compasión, el significado de compasión es ya vamos a estudiar la palabrita de una manera bastante más clarita, pero es la acción o el efecto de se compadecer por las miserias de los que sufren. ¿Qué es la compasión? El acto, o sea, sentimos compasión y cuando actuamos es el ejercer misericordia. Y encontramos eso en muchos textos en la Biblia, principalmente en Jesús. Por ejemplo, Mateo 14:14 va a decir, y Jesús, movido de profunda compasión, ahí él va a ejercer la misericordia. O Mateo 14:14, Mateo 20:34 también dice que Jesús tiene misericordia, ¿no? En Mateo 14:14 es el de la multitud, cuando Jesús ve la multitud y siente esa profunda compasión y les da comida, ¿no? Y sana a los enfermos ahí y hace todo lo que ellos necesitan para ser sanados en sus miserias. O cuando en Mateo 20:34 también dice que Jesús siente una profunda compasión y sana. O en Marcos 1:41 también dice que Jesús tiene mucha compasión. O Lucas capítulo 7, versículo 13 también habla de esa compasión de Jesús. Y me gustaría indicarles aquí, déjame ver si, un video, él es bien cortito, es menos de 5 minutos, que nos va a hablar un poquito sobre esa compasión en la Biblia y el trasfondo de esa palabra compasión desde el hebreo, que luego va a ser cuando se ejerce esa acción, va a ser traducido en nuestras Biblias como misericordia. Así que ponga atención a ese video. En el documento que les preparé, también les dejaré el enlace para si quieren repetir en una otra oportunidad, poder hacerlo con confianza. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma. Esther, no se mira el video. Bueno, parece que tuvimos un problema técnico aquí. En la hora que comparte el video me botó. Así que pido perdón por
por esa falla. No sé si el hermano Mauricio me podría ayudar. Le comparto el enlace para que pueda proyectar el video. Solo confírmame si me puede ayudar para proyectar y no pasar de nuevo. ¿Sí está ahí? ¿Me escucha, hermano Mauricio? Esther, ¿puedes enviarme y yo lo puedo proyectar? Perfecto, ya le mando ahorita mismo. Ok. Ya le envié. Y este video, como me estaba mencionando, nos va a explicar la raíz de la palabra compasión y ese sentido de la compasión. Y Jesús como ese ejemplo máximo de la compasión, que es la viva muestra del ejercer el don de misericordia que estamos estudiando en esta mañana. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron hablaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. La primera palabra usada en esta descripción de Dios es compasivo, o en hebreo, rahum. Esta palabra también aparece como un sustantivo, rahamim, compasión. Y lo que es fascinante es que estas dos palabras están relacionadas a la palabra hebrea para matriz, rehem. Así que la compasión en la Biblia hebrea está centrada en la esencia de una persona. Y esta palabra nos invita a imaginarnos los sentimientos tiernos de una madre hacia su infante vulnerable. Así que rahum es una palabra que transmite una emoción intensa. A veces se traduce como alguien que es impactado profundamente, como en la historia del rey Salomón, que se encuentra con estas dos mujeres que recién han dado a luz. Uno de estos bebés, tristemente, muere, pero entonces ambas dicen que el bebé que está vivo es suyo. Para probarlas, Salomón dice que corten el bebé en dos y le den a cada madre la mitad. Y la madre verdadera es movida profundamente. Ella prefiere que la otra mujer tome al bebé en lugar de ver a su hijo morir. Y es su compasión lo que revela que ella es la verdadera madre. Pero rahum no es solo una palabra emocional, también involucra acción. Y sorprendentemente, esta palabra es usada frecuentemente en la Biblia para describir las acciones de Dios que son motivadas por sus emociones. Como cuando los israelitas están sufriendo en Egipto, Dios escucha su clamor y es movido por su compasión, su rahamim, a rescatarlos. Entonces, mientras los israelitas viajaban por el desierto, tuvieron hambre y sed. Y Dios es rahum, cuidando de ellos como de su propio hijo. Él provee de todo lo que ellos necesitan: alimento, agua, vestido, a medida que Él mismo los guía. Así que no es una sorpresa que cuando Yahweh revela su carácter a los israelitas en el desierto, Él inicia diciendo que Él es compasivo. Pero a pesar de la persistente rahamim de Yahweh, los israelitas se apartan de Él una y otra vez. Ellos rechazan la compasión de Yahweh y en lugar de ello dan su lealtad a otros dioses. Y en vez de mostrar compasión los unos a los otros, se tratan con violencia. Su rebelión trae como resultado que ellos son esparcidos por las naciones. Y es en este momento oscuro de la historia de Israel que nos encontramos con el libro de Isaías, donde Yahweh se compara a sí mismo con una madre llena de rahamim hacia su bebé. Él dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin tener compasión o rahamim del hijo de su matriz? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Dios está lleno de compasión maternal y Él rescatará a su pueblo. Y en la medida que tú lees Isaías, te das cuenta que Dios va a hacer esto al introducirse en el sufrimiento de la humanidad. Esto apunta a un tiempo futuro donde Jesús vendría a la escena. Él es la profunda compasión de Yahweh hecha humana. En griego, la palabra compasión es oiktirmos. Y mientras Jesús abraza a los enfermos y cuida a los marginados, Él es profundamente movido por el sufrimiento humano. Jesús se compara a sí mismo con una madre gallina que usa sus alas para proteger a sus polluelos del peligro mientras los reúne con su abrazo. Y la expresión máxima de oiktirmos es Jesús
siendo movido por la compasión a introducirse en el sufrimiento de la humanidad, a la muerte misma, para rescatar y acercarnos a Dios. Y es esta misma vida de compasión la que Jesús llama a sus seguidores a imitar, permitiéndonos ser movidos por el dolor de los demás, abrazar a los que sufren y participar, aliviando el sufrimiento en el mundo. De esta manera, nosotros también podemos encarnar la compasión de Yahweh, o en las palabras de Jesús, ser compasivos como nuestro Padre es compasivo. Ya puedes ver por qué es apropiado que compasivo sea la primera palabra que Dios usa para describirse a sí mismo. Entonces, cuando estamos en dolor o vemos a otros sufriendo, podemos estar seguros de que Dios es profundamente movido a responder. Y es aquí donde Él se encuentra con nosotros con su profunda compasión. Gracias, pastora. Y es esto, el don de la misericordia es cuando Dios, que es totalmente compasivo, regala a nosotros de su propia compasión para que actuemos como ese cuerpo, como decía Pablo, ¿no? Pablo nos está hablando de un cuerpo. ¿Y qué hace parte ese don de la misericordia? Ser ese cuerpo de Cristo, moviéndose, ¿no? Él necesita nuestras manos, nuestra voz, nuestra generosidad, nuestro corazón, para manifestar esa compasión de Dios a través de nosotros por medio del don de la misericordia. Y pensando en ese texto, uno de los textos también que me impacta mucho de la Biblia es el texto que está en los profetas. Los profetas siempre hablan mucho de misericordia, pero principalmente el texto de Oseas, capítulo 6, del versículo 6 y 7, donde Jesús va a decir, la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios por medio del profeta Oseas va a decir, misericordia quiero y no sacrificio. Y fui a tratar de estudiar este texto para ver cuál es la palabra, ¿no? Que está usando ahí para misericordia, para sacrificio. Y la palabra que usa para misericordia es un tipo de justicia. Les voy a dejar un video que ustedes pueden ver después porque ya no tenemos tiempo de verlos. Es igual a este que vimos ahora, pero que se habla sobre la justicia. Es cortito, es apenas 5 minutos. Les dejo aquí en el chat, también en los apuntes que voy a compartir con ustedes. Este video habla sobre la justicia, pero es bien interesante que hay 3 tipos de justicia que encontramos en la Biblia, ¿no? Si definimos justicia como esa norma relacional que tenemos unos con otros y con Dios y con la naturaleza, ¿no? Para esa convivencia social justa, respetable, que funcione. Entonces hay tres niveles de justicia importante que podemos encontrar. Entonces, en la Biblia, ¿no? En la Biblia hay 3 niveles o 3 categorías de justicia que son muy interesantes verlas, que algunas es en la vertical, otra en la horizontal, pero siempre la justicia trae esa idea de que es para mejorar la convivencia. Pero Jesús, eso es muy lindo porque Jesús viene y cambia ese concepto de justicia, o Jesús viene a enseñarnos qué es esa verdadera justicia según Dios, ¿no? ¿Cuál es esa justicia que vale la pena? Porque él va a decir, si su justicia es como la de los fariseos, entonces no vale de nada, ¿no? Necesitan tener una justicia superior. ¿Qué es esa justicia superior que decía Jesús? Porque la justicia que tenían los fariseos era una justicia retributiva, la que tenemos nosotros hasta hoy, ¿no? Aquí se hace, aquí se paga con la misma moneda, ¿no? Es la básica justicia que habla en el Sermón de la Montaña de Mateo, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Cada uno paga según el daño que ha causado. Y esta justicia es la que en casi todas las sociedades que yo tengo conocimiento funciona, ¿no? Para mantener el orden social, lo que debe pagar y de tal forma. Y es una justicia natural, una justicia retributiva, ¿no? Que viene creo que todas las va a tomar del mismo código, que es el código ético más antiguo, que es el código de Hammurabi. Y
va a ser perfeccionada por los egipcios, por los griegos, por los romanos, principalmente las reyes romanas que llegan a los países occidentales modernos. Pero aquí no es una justicia perfecta. Esta es la justicia que está presente en el Pentateuco. Esta es la justicia que está presente en esa mente farisaica, esa mente judía religiosa, que es lo que mantiene esa orden de lo que es correcto. Pero no es una justicia restaurativa, es solo una justicia retributiva, ¿no? Tal cual, tú vas a recibir lo que mereces. Y aquí es donde tenemos un problema, porque realmente merecemos, somos pecadores, merecemos cosas no muy buenas. En la Biblia también se habla de una justicia distributiva, que es un poco más elevada que la anterior, y se basa en las relaciones sociales entre el ser humano y Dios, ¿no? Donde alcanzamos sanidad, o cuando Jesús nos plantea una nueva idea de justicia, Él va a decir como algo como, si alguien te pide tu capa, dásela, ¿no? O si alguien te pide que ayudes con una milla, pues acompañan los dos, como dice las traducciones más contemporáneas. Es esta idea de la milla extra, es una justicia distributiva que nos menciona bastante Jesús en el Sermón de la Montaña. Y este es practicó bastante la iglesia primitiva, ¿no? En Hechos nos va a decir que ellos vendían sus bienes y repartían con los pobres, y incluso es tan bonito eso porque en el pueblo judío incluso hay una ley que era la ley del Shemitah, que es de la tierra, ¿no? Que así como nosotros necesitamos descansar después de 6 años que la tierra produzca, entonces hay que dar un año de descanso a la tierra por esa productividad. O sea, hace justicia incluso con la tierra, incluso con la creación y con la naturaleza, y esa justicia distributiva es bastante bonita, que viene de esa relación de Dios, hombre, y que nos enseña a tratar a nuestros semejantes de manera que busque una restauración, ¿no? Y es una justicia, no sé si ustedes leyeron el libro, un libro muy famoso de Los Miserables de Víctor Hugo, que es una justicia que nos emociona, ¿no? Y que nos evoluciona como especie. Pero cuando Oseas dice, misericordia quiero y no sacrificios, él usa un tipo específico de justicia que es la justicia Hesed del hebreo. Y esa palabra Hesed, que es traducida como justicia y también es traducida como misericordia, que en ese texto fue traducida como misericordia quiero, es un acto más elevado, es un acto que literalmente anula la culpa de quien está recibiendo, ¿no? Es una dimensión de amor, de piedad, de quien no tiene ninguna forma de pagar y recibe ese pago completo, ¿no? Recibe esa misericordia. Es como el recibir esa plena bondad y piedad de Dios y de los demás. Sería como, tratando de definir esa justicia, sería esa rendición incondicional del amor. Ese amor sacrificial es de esa justicia Gesed, que es usada, por ejemplo, en el Padre Nuestro, cuando Jesús, la palabra que va a venir del hebreo y pasa al griego, usar el Padre Nuestro, cuando Jesús dice, perdona nuestras deudas, ¿no? Así como nosotros perdonamos, es esa justicia Gesed, es esa misericordia sobre nosotros. Y aquí no se trata de retribución, aquí se trata de gracia. Y es esto lo que el texto nos está diciendo, misericordia quiero. Jesús, Dios lo que nos está diciendo es justicia Gesed quiero. Amor sacrificial es lo que yo quiero. Que ustedes sean esa expresión de esa misericordia perfecta de Dios en esta tierra. Que ustedes tengan esa capacidad de perdonar ese 70 veces 7, ¿no? Como dice el texto. O como los salmos, ¿no? Los salmos hablan mucho de misericordia, que va a decir, porque para siempre su misericordia es esa misma palabra que usa para hablar de ese amor perfecto, de esa justicia incondicional, de restauración y de gracia. No, yo no encuentro otra palabra. Y el texto nos va a decir mucho. Uno de mis textos preferidos de la Biblia es Lamentaciones 3:22, que dice,
Cada mañana las misericordias de Dios se renuevan sobre nuestras vidas. O sea, cada día que despertamos, ese amor incondicional de Dios, esa justicia, ¿no? Perfecta, ese amor sacrificial ya se ha renovado, ni siquiera una cosa que podemos ir gastando, ¿no? Porque cada día, si gastamos hoy, cada día se renueva sobre nuestras vidas. Es esa justicia de Dios que nos enseñó Jesús. Cuando Él dice misericordia quiero, Él quiere esta justicia perfecta, ¿no? Esa justicia que restaura la persona, restaura la iglesia, restaura la familia, restaura los matrimonios, restaura el universo, ¿no? Y no pueden hacer nosotros, es algo divino, ¿no? Hace parte de esa constitución espiritual de ese Dios misericordioso y solo en Dios podemos encontrar o tener la capacidad de hacerlo. Es de esa misma justicia que según el Apocalipsis va a restaurar todas las cosas. En este sentido de esta misericordia es que Jesús vino a pagar nuestra deuda cuando Él murió en la cruz, cuando no éramos dignos de nada y Él muere en la cruz como acto de gracia, de amor perfecto, de amor sacrificial, de justicia para pagar todas nuestras deudas y mostrarnos que es posible amar hasta las últimas consecuencias. Es aquí cuando Jesús viene para enseñarnos qué es el amor y qué es el amor. Ejerce la misericordia, ejerce esa justicia de Dios. Y todo el ministerio de Jesús y su muerte y su resurrección es pedagógica para enseñarnos a ejercer el don de la misericordia. Y para ir cerrando ya, regresemos al don, ya que entendemos que es misericordia, que es un verbo, que es poner el corazón en la miseria del otro, que es ejercer esta compasión que vimos en este video, ¿no? Esa compasión maternal, esa compasión de Dios, esa compasión de hacer lo que se tenga que hacer, no importa cuál sea el precio, para restaurar el otro, el ser para el otro, ¿no? Como dicen los teólogos, para restaurar la humanidad, para restaurar las familias. Y hace parte cuando Dios nos dice misericordia quiero, es esto lo que Él nos está diciendo que Él quiere. No. Y la palabra es como, entendiendo así, se nos está un poco contradictorio, no sacrificios, porque el amor, si es del amor sacrificial, nos va a exigir el sacrificio, pero el sacrificio que usa en el texto es de los sacrificios que se hacían los sacrificios religiosos, ¿no? Los ritos religiosos, que se mataban los animales y hacía todo, había muchos distintos ritos de paz, de expiación, de las fiestas. Entonces, cuando dice sacrificio es esto, porque la verdadera misericordia siempre va a exigirnos de nosotros ese sacrificio, ¿no? Pero lo que está diciendo el texto es, yo no quiero que ustedes sean religiosos, ritualistas, ¿no? Yo quiero que ustedes amen de verdad, ejerzan el don de la misericordia. Entonces, el don de la misericordia es cuando Dios nos capacita para tener una misericordia más allá de la que tendríamos normalmente como seres humanos. Esa misericordia que es la misericordia de Dios que Él pone en nuestro corazón para ejercer una acción de salvación, para ejercer una acción de liberación, para ejercer una acción de restauración. ¿Para qué sirven los dones? Una acción de edificación, exhortación o consolación en la vida de alguien más, porque Dios es el Padre de toda la misericordia. Y entonces el don de la misericordia es esa acción de Dios en favor de ¿qué? Del miserable, en favor de los que sufren. Literalmente es sufrir con los que sufren. Y las características del misericordioso es empatía, ¿no? Una palabra que está tan de moda, es ser empáticos, ¿no? Ponerme en los zapatos del otro, es sentir lo que el otro está sintiendo. Por lo general, las personas que tienen el don de misericordia son más sensibles hacia el otro que los que no ejercen ese don o no manifestar esos dones en sus vidas, ¿no? Es como hay mucha gente que tiene don profeta, ¿no? Que quiere establecer el juicio, ¿no? Pero siempre hay aquel que dice,
Pero pobrecito, ¿no? Este que empieza con el pobrecito es el que ejerce el don de misericordia, se hace algo al respecto por ese sentimiento de compasión que está sintiendo por alguien más. El misericordioso que tiene el don de misericordia se involucra, pone su corazón en la miseria, no es como que mira de afuera, no, él se involucra con los dolores del prójimo, él se involucra con la situación de miseria que alguien más esté pasando. Y cuando digo miseria, no solo estoy hablando en una cuestión física, ¿no? O en una cuestión económica, todo lo que es mi dificultad física, emocional, psicológica, espiritual, es una situación de miseria, ¿no? Es como que nos falta algo, es porque somos nosotros por naturaleza miserables y necesitamos esa gracia de Dios y este cuerpo de Cristo esté capacitado con mucha gente que tiene ese don de misericordia. Quien tiene el don de misericordia es noble, ¿no? Es generoso, no tiene pena, aquí en otro sentido ya, pero no tiene pena de sacrificarse por el otro, de donar al otro, de dar la milla extra por el otro, ¿no? De ejercer esa justicia que nos perfecta con el otro. Tiene la capacidad de escuchar, tiene la capacidad de amar con el amor sacrificial de Dios en Cristo con los demás. Y hay lo que me pareció bien interesante en el texto de Romanos que nos dice, ¿y quién tenga el don de misericordia, que lo haga con alegría? Me parece interesante que el apóstol Pablo pone una condición. Pocas veces él pone una condición en la ejecución del don, pero en la ejecución del don de la misericordia, él pone una condición. ¿Y cuál es la condición? Servir con alegría. Si no es con alegría, no es don, no estoy ejerciendo bien el don de misericordia. No es que yo tengo que hacer, pero voy a donar aquí a los niños que están pasando hambre, pero que eso me cuesta la vida, ¿no? Es como que dono, pero después quedo pensando, si no hubiera donado a los niños, entonces ahora yo tendría más. Esto no valió como don de la misericordia. El don de la misericordia es cuando actuamos con todo ese amor, con todo eso esa compasión, todo eso que mencionamos hoy y sentimos felicidad al hacerlo, ¿no? Y aquí es donde encontramos ese secreto que Jesús ya nos dio, ese tip aquí en el Sermón de la Montaña, cuando él habla de las bienaventuranzas, él nos da unas especificaciones muy claras de ejercer el don de la misericordia, ¿no? Y felices, plenamente felices son los que lloran, ¿por qué? Porque ellos van a recibir la consolación. Y él va a decir, no, los que ejercen ese don de la misericordia con alegría, van a recibir esa felicidad plena, van a encontrar el sentido de la existencia, ¿no? Van a encontrar, es algo que cuando uno hace una cosa buena, ¿no? Una cosa misericordiosa, de manera genuina, es claro el beneficio, ¿no? Es como, y es por eso que hay cosas como un dicho que en Brasil es muy popular, creo que ya lo escuché aquí también, es mejor dar que recibir, ¿no? Porque cuando uno ejerce ese don de la misericordia, recibe esa felicidad, o cuando ejerce con esa condición de la alegría, cuando es algo verdadero, cuando es algo genuino, vamos a recibir la satisfacción de parecer a Cristo. Y el mismo Dios es el que nos va a llenar plenamente, ¿no? Satisfacer plenamente. Y dos textos que me impactan mucho en la palabra de Dios es Mateo, capítulo 25, del 37 al 40, y el discurso escatológico de Jesús. Y él va a decir que no ejerce el don de la misericordia, no va a ser salvo. Es algo más o menos lo que está diciendo aquí el texto, en otras palabras, ¿no? Porque él va a decir, la misericordia es la marca de quien se identifica con Jesús y quien reconoce a Jesús en los miserables. Según ese texto es el que dice, porque cuando yo tuve hambre, cuando yo tuve sed, me dieron de beber, y la gente, incluso los justos, ¿no? Que están encontrando la salvación, va a decir, Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre? ¿Y cuándo te vimos con sed? ¿Y cuándo te estaba preso y te ayudamos? ¿O cuándo te dimos de vestir? Y él va a decir, cuando hiciste por los más pequeños, me hiciste
a mí. Cuando ejercemos el don de misericordia a los más miserables, como si estuviéramos haciendo para Dios mismo, vamos a encontrar la salvación. Eso se confirma también en la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10, del versículo 36 y 37, que dice, cuando llega el maestro de la ley, pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Y Jesús va a decir, ¿qué dice la ley? Y le dije, ama a tu prójimo, como a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y él sigue indagando, ¿no? Y leo todo el Lucas 10, del contexto de la parábola, y Jesús le va a decir, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús va a contar la parábola del buen samaritano, que creo que todos nosotros conocemos. Si no conocemos, vea Lucas 10 ahora mismo y empieza a leer esa parábola de los textos más lindos de las Escrituras. Y al final de la parábola, Jesús pregunta a él, ¿y quién es el prójimo? Y la respuesta de él es, el que tuvo misericordia. Y Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. Esto es ejercer el don de la misericordia, que nosotros tengamos ese don. Si es un don que nos está faltando, que estamos pasando por alto, porque no está en la lista de 1 Corintios 12, pues desde hoy nosotros vengamos a pedir a Dios, Dios, yo quiero tener esa misericordia más allá de lo ordinario, ¿no? Yo quiero tener esa misericordia sobrenatural. Yo quiero ser movida por tu compasión. Yo quiero ser esa parte de tu cuerpo que es misericordioso, que es el prójimo de alguien más, que encuentra la vida eterna, que hace por los más pequeños, ¿no? Que todo el mundo conozca, que las personas conozcan a un Dios misericordioso a través de ti. Y es por eso que debemos pedir a Dios ese don de misericordia en nuestras vidas y ejercerlo de forma concreta. Así que les dejo las preguntas aquí en el chat. También les paso el documento de los apuntes de todo que dije aquí con los videos prometidos y les escucho. Esther, ¿serías tan gentil en darte una lectura de los chats? Porque de acuerdo a las instrucciones se les pidió que pongan en el chat, por favor. Claro que sí. Perdóname, aquí es que está subiendo el documento, no me dejo abrir el micrófono. Aquí va a decir que el propósito de nuestra existencia es estar al servicio y debemos tener misericordia. Así es. Y más todavía, o sea, más fuerte es la misericordia cuando es expresada por medio del don. Así que es un don que debemos pedir a Dios constantemente y actuarlo. Y aquí algunos dicen, Maritza nos hace una muy buena pregunta, que es, ¿cuál es la diferencia de la misericordia del mundo y la misericordia que viene de Dios? Conozco personas que hacen buenas acciones, pero no tienen a Jesús en su vida. Es una muy buena pregunta. No sé si tengo una muy buena respuesta, pero yo lo que en primer lugar es tengamos un poco de cuidado y juzgar, porque no estamos para eso, en quién tiene a Jesús en su vida y quién no tiene. No somos nosotros que vamos a decir si esa persona tiene o no tiene. ¿Por qué? Porque muchos también que dice Señor, Señor, como dice el texto, ¿no? Dice que Señor, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, hice milagros, hice muchas cosas, y Dios va a decir, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Si vamos al texto, el amor sacrificial que le está hablando en todo el sermón de la montaña. Entonces, es muy importante que se refleje que tenemos Jesús en la vida, no por decir que es de una u otra iglesia o por declararse más o menos santo. La evidencia que realmente tengamos Jesús en nuestras vidas es cuando amamos sacrificialmente al otro. Pero es importante marcar eso que decía, que la misericordia como don no solo es ser bondadoso, ¿no? Es expresar ese amor de Dios de manera más impactante. Es que mis obras
realmente no sea para mi gloria, ¿no? No es para que yo salga como, ay, como yo soy bueno, ¿no? Como yo soy misericordioso. Ese don de la misericordia es cuando por medio de mis obras, por medio de de mi acción de misericordia, el cuerpo de Cristo sea edificado, exhortado y consolado. Cuando la gloria va para Cristo, cuando la gloria va para Dios, es el don de la misericordia. No es solo para que masajea mi ego, ¿no? Hay como yo soy bueno, como hacen muchas personas que son buenos para sentirse bien y no para reflejar el amor de Dios o la gloria de Dios. Y el don de la misericordia no solo es hacer una cosa buena, ¿no? O yo voy a dar una canasta de amor para publicar una foto en mi Instagram que yo estoy ayudando a las personas. No, el don de la misericordia es algo mucho más profundo, ¿no? Es tener esta, de verdad, como mencionábamos, mi corazón en la miseria del otro. No es hacer como esa justicia de retribución, no es dar o ser bueno para recibir algo a cambio. Es porque Dios, el Espíritu Santo, que es totalmente bueno, totalmente amor, está generando en mi corazón ese sentimiento de misericordia, independiente de que yo no reciba nada a cambio, ni siquiera un gracias. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo por beneficios, yo no estoy haciendo por reconocimiento. Estoy haciendo porque Dios me ha regalado ese don para manifestar su carácter, ¿no? O su bondad por medio de mi vida. Que esas cosas queden bastante marcadas cuando hablamos del don de la misericordia, que no es solo hacer cosas buenas para que entonces en la iglesia vean que ahora yo soy muy cristiano y que tengo el don de la misericordia. Ya perdimos, ¿no? Ya perdimos el propósito. Como dice Jesús en el Sermón en la Montaña, cuando hacemos las cosas para que los demás reconozcan, ya tiene su merecido, ya recibiste tu recompensa, ¿no? Ya no vas a recibir nada por parte de Dios. Entonces, el don de la misericordia es algo que es tan profundo que uno da decir, eso no vino de mí, ¿no? Eso no vino de mi propia bondad. Eso fue una obra de Dios. Por ejemplo, el día miércoles. Yo no estaba en ninguna condición de hacer algo bueno en ese momento porque realmente estaba pasando por una situación muy molesta. Pero cuando Dios como que detuvo esto y movió mi corazón de íntima compasión para hacer algo por esa niña, cuando llegué a mi casa y comentando con la amiga que vivía conmigo, yo le dije, yo estaba bien fuera de quicio, pero Dios como que frenó todo para hacerme detener para comprar comida a una niña. Y esto claramente no fue algo mío, porque en ese momento yo no estaba nada bondadosa, pero Dios manifestó algo que no vino de mí a través de mi vida y ahí es cuando vemos, eso fue obra del Espíritu, eso no es mérito mío, eso es mérito del Espíritu Santo y es por eso que es un don, es algo especial, es algo más allá de mi natural, de mi bondad natural, de mi justicia natural o de mi misericordia natural. Es algo que claramente podemos reconocer que es obra de Dios. Y es por eso que no solo se trata de que ay, las personas son buenas, tienen el don de misericordia, no. Todo se trata, y por eso, y recuerden lo que les mencioné al principio, ¿cuál es la lista donde está el don de la misericordia? Los dones de motivaciones. Y ahí es donde vamos a poder diagnosticar si es un don o no. En la motivación de nuestro corazón al hacerlo, ¿no? ¿Cuál fue la intención de mi corazón cuando fui movido por misericordia? ¿Fue algo con interés propio? ¿Fue algo egoísta? ¿O fue algo que vino netamente de Dios? Y ahí es donde por la motivación y la intención de nuestro corazón podemos identificar si es la operación del don de misericordia en nuestra vida. No basta con ser solo bondadoso. De esto no se trata el don de la misericordia. Es algo mucho más profundo que la bondad que puede tener cualquiera independiente de la bondad puede tener todos independiente de cuál es la religión, ¿no? Ese don, esa movida por el Espíritu va más allá de un acto de bondad. Realmente es la evidencia de Dios manifestándose en nuestras vidas y actuando en nosotros, ¿no? Ya, obrando en nosotros y obrando a través de nosotros para concretar el don de la misericordia. Déjame ver si tenemos algunas otras comentarios. Muchas gracias. Ya les comparto, creo que no veo aquí el documento. Aquí
Algunos dicen que la iglesia en general y protestante en particular, en el contexto latinoamericano, cree que si cumple ese compromiso en los sectores más desposeídos o somos cómplices mudos de los abusos de los representantes del capital que hace prevalecer el dinero sobre el ser humano. Esa es una reflexión bastante importante para buscar, porque me imagino que otros profesores ya comentaron, pero los dones según las instrucciones bíblicas es dado para quien busca, ¿no? Debemos buscar los dones, debemos movernos en los dones. Y Dios va dando dones de acuerdo a la necesidad de la iglesia, de acuerdo a la necesidad de la congregación, de la comunidad también, y nos va dando dones específicos. No todos tenemos los mismos dones. Es bueno también, es bastante importante en la línea de lo que yo estaba explicando, que las personas que tienen el don de la misericordia no se jacten, ¿no? Del don de la misericordia, sino posiblemente lo perderá. Si no, no se trata de don de la misericordia cuando ya hay ese orgullo, ¿no? Insano de esto, todo se trata de hacer de la manera más genuina posible y no condenar también a las personas que no tienen. Es muy importante que busquemos nosotros el don de la misericordia, pero no estamos para juzgar a los demás, como mencioné en algún momento. Pero sí, vivimos en una sociedad miserable. Y es por esto que hace tanta falta el ejercicio del don de la misericordia. Y es por eso que la iglesia debe ser un agente de don de misericordia donde está, ¿no? Una iglesia que no impacte su barrio está haciendo mal iglesia, ¿no? No está haciendo iglesia de la forma correcta. Una iglesia que no impacte su ciudad no está haciendo bien su función de iglesia, de cuerpo de Cristo. Entonces, y nosotros, y aquí es donde entramos, nosotros somos la iglesia. Y es por eso que como protestantes, siempre importante, como cristianos, como personas, es muy importante, pero principalmente en nuestra pentecostalidad, ¿no? Que creemos en los dones y estudiamos los dones y los sábados a las 7:30 de la mañana, eso sí es amor. Que estudiamos los dones los sábados a las 7:30 de la mañana y que tenemos ese corazón abierto para práctica de los dones, porque como pentecostales es una de nuestras características muy fuertes, buscar ese mover del Espíritu Santo que se mueve fuertemente por medio de los dones, es importante ejercerlo. Y es por eso que una iglesia protestante sana, principalmente una iglesia pentecostal sana, no es esa solo que salta y habla en lenguas y tiene expresiones estáticas. Todo eso es maravilloso. Yo soy bastante pentecostal, pero no solo es esto. La iglesia, el verdadero pentecostalismo se expresa en los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu, que es también, como vemos hoy, ejerciendo misericordia. Y es por eso que tenemos que hacer esa diferencia, ¿no? Como decía el hermano, hacer esa diferencia y no unirse como cómplices de la miseria del mundo, ¿no? De la injusticia del mundo. Somos la luz del mundo, el sal de la tierra, y debemos hacer esa diferencia en este mundo que está miserable, ¿no? En este mundo que está corrompido por tanta injusticia. Debemos ejecutar esa justicia perfecta que es traducida como misericordia en Oseas en este mundo injusto. Debemos ser este amor de Dios para que las personas sean alcanzadas por ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos ese cuerpo de Cristo que fue la encarnación del amor en la tierra. Entonces, que siempre tengamos ese autoanálisis, ¿no? Como personas, como cristianos, como pentecostales y como iglesia, ¿no? Como ministerio, como célula, como mujeres, como varones, como jóvenes, como iglesia. ¿Estoy haciendo la diferencia? ¿Me estoy uniendo al sistema de injusticia o estoy permitiendo que el Espíritu Santo por medio de mí haga la diferencia en esa sociedad injusta? Así que, muy bien, hermanos de Carmen. El perdón es importante en el don de la misericordia. ¿Por qué? Porque sin perdón no hay amor, ¿no? Y sin amor no hay misericordia. Entonces, todo está conectado, ¿no? Es importante perdonar. Así que creo que estamos llegando a nuestra etapa final. No quiero pasarme del
no quiero pasarme del horario, pero les quiero compartir. Lo que les voy a compartir no está así súper, mega, hiper elaborado porque fueron mis apuntes para hacer la charla, pero ahí tiene principalmente lo que me gustaría que ustedes pudieran ver, los textos bíblicos que fueron mencionados con paciencia, ¿no? Porque yo mencioné así, yo sé que voy, por lo general voy siempre con el pie en el acelerador, así que mencioné así bastante rápido para que ustedes puedan leer el texto y procesarlos y con tranquilidad. Y también el video que vimos, que la pastora Yalexi proyectó, y había un segundo video que me gustaría que ustedes puedan ver sobre justicia, pero por el tiempo y por las cuestiones técnicas de aquí del Zoom, no se pudo. Entonces voy a mandar a la hermana Martita también. Aquí les puse en el chat, confírmenme si pueden descargar. Y a la hermana Martita también voy a mandar el documento que ahí tiene los apuntes completos de todo lo que mencionamos hoy y también tiene las dos preguntas al final para que ustedes puedan cumplir con la dinámica de la Academia Bíblica. Que sí, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por el esfuerzo que tienen ustedes. Me impresionó cada vez de ver un grupo tan dedicado y tan significativo temprano, buscando estudiar profundamente la palabra de Dios. Todavía hay algunos dones más para aprender y que todos esos dones que están aprendiendo no se queden en teoría, ¿no? Si todos ellos podamos pedir al Espíritu Santo que manifieste en nuestras vidas, en especial el don de la misericordia, que para unos ni siquiera sabían que era don, ¿no? Así que hay un don de misericordia por ejercer más allá del carácter misericordioso que tenemos que tener de manera innegociable como cristianos. Que Dios les bendiga sus vidas y que las misericordias del Señor abunden en la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Esther, ha sido hermoso, hermoso, hermosa tu, yo no digo clase, esta prédica de enseñanza para el ejercicio personal y de la iglesia, para establecer esa diferencia que debemos establecer en la sociedad y en el mundo. Dios te bendiga, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No podemos dar aquello que nuestro corazón no tiene. Permíteme orar por ti y por mis hermanos. Padre del cielo, te doy infinitas gracias por esta oportunidad que nos das todos los sábados de encontrarnos contigo, de escucharte a través de los maestros. Señor, que todas estas enseñanzas se queden en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro accionar, Padre, para que no sean en vano, sino que sean de edificación, de construcción del cuerpo de Cristo y de esa marca de diferencia que debemos establecer como cristianos. Te pido para Esther paz, tranquilidad, mucha sabiduría para las decisiones que cada día le tocan tener, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y especialmente el de Esther, que es una persona tan linda, tan espiritual. Dios la bendiga, bendiga a su casa, bendiga a su familia. Padre Santo, hermanos, quedémonos en la presencia de Dios y con el Espíritu Santo para que Él siga obrando en nosotros de manera muy sobreabundante. Dios los bendiga y estaremos avisando cuando se reinicia Academia Bíblica. Dios les bendiga. Martita, un segundito antes de terminar. Claro. Quisiera a todos las hermanas y hermanos presentes, a nuestra maestra, felicitándole también. Agradecerle al Señor por el restablecimiento total de tu salud. Te vemos muy bien, nos alegramos infinitamente de todo corazón por la bondad que el Señor ha tenido en tu vida de restablecerte de manera total. Gracias, Padre amado, gracias, bendito Señor, porque son hombres y mujeres dedicados a tu servicio.
Bendícelo, Señor, a ellos y a sus casas. En el santo nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, Martita. Amén, Edgar. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Dios los ama. Gracias, Esther.